Muy buenos días. En esta oportunidad nos corresponde el análisis de la unidad número 3, correspondiente al módulo 3 de la cátedra de Introducción al Derecho, denominada Fuentes del Derecho. Las fuentes del derecho, entendidas o definidas como órganos o fenómenos de donde brota o surge el derecho. Las fuentes del derecho se clasifican en históricas, materiales o reales y formales. Las fuentes históricas son aquellas en las que la norma se encuentra o surge del análisis de distintas fuentes de conocimiento, como son publicaciones, documentos, inscripciones en piedra, que nos hacen saber de la existencia de las normas, tanto en el momento histórico en que vivimos, como por lo que se refiere a la existencia jurídica de los pueblos que nos han precedido. La norma, como bien sabemos, es una entidad espiritual, cultural y fundamentalmente de sentido. Necesita algo sobre lo cual posarse para ser conservada y transmitida. Y ese instrumento que nos permite conocerlas es lo que se denomina fuente histórica. Y está constituido, como ya lo dije, por documentos, publicaciones, inscripciones en piedra u otros materiales o tradiciones que nos hacen o nos permiten conocer cuál o cómo era el ordenamiento jurídico de épocas pasadas y poder compararlo, asimilarlo o incluso traer normas de dichos ordenamientos a los actuales a fin de instaurarlos en el derecho actual. En cuanto a las fuentes materiales o reales, tenemos que son los factores, circunstancias o elementos que condicionan y determinan el contenido de las normas jurídicas. Tiene que ver con los hechos de la vida real que generan o que hacen o que evidencian la necesidad de la generación de una norma jurídica. En cuanto a las normas formales, son las constituidas con base en procedimientos que hacen a las normas tener el carácter de jurídicas, vale decir, obligatorias por ser coercibles, que ponen todo el aparato del Estado detrás del precepto para crear la posibilidad de materializar una sanción en caso de su incumplimiento. Dentro de las fuentes formales del derecho, tenemos la principal y la fuente directa por antonomasia del derecho es la ley, que es la norma escrita. En su sentido jurídico, la ley expresa una relación normativa regida por el principio de la normatividad del deber ser. Es decir, se normativizan o se reducen a normas situaciones situaciones ideales que deben cumplirse para que la sociedad pueda desarrollarse o vivir dentro de un estado de derecho y seguridad jurídica. Entendida es la ley como la disposición general y abstracta que por vía objetiva y permanente y particularmente coercitiva va a regir la actividad de los integrantes de la sociedad. Es decir, la ley, en tanto fuente formal, directa del derecho, es la que establece de forma coercitiva, objetiva y abstracta las normas que regularán o direccionarán la actividad
de los seres humanos que pertenezcan a una determinada colectividad que se desenvuelva bajo un determinado ordenamiento o sistema jurídico. En sentido restringido, la ley viene a ser una forma de expresión normativa propia del proceso legislativo, entendiendo también como proceso legislativo stricto sensu la actividad de las cámaras del Parlamento o del Poder Legislativo, es decir, la generación de las leyes, que es la función primordial de los órganos del Poder Legislativo. Entre las características de la ley podemos citar la objetividad, por cuanto debe ser expresión de la voluntad general, no de la voluntad o capricho de una o un grupo de personas. Su permanencia. La ley no se dicta para la vida de las personas que la han elaborado. La ley se dicta para situaciones objetivas y su vida, la vida de la ley, está condicionada a disposiciones legales expresas, entre las cuales existe la norma que señala que una ley solo puede ser derogada por otra ley. Otra característica de la ley es su generalidad, por cuanto es dictada para todas aquellas personas en la situación prevista por su supuesto normativo, para una categoría de personas que es la que queda incluida en el tipo legal. En cuanto a la abstracción como característica de la ley, podemos decir que la ley no se dicta para la solución de un caso particular o concreto, sino que se dicta para la solución de una categoría de hechos. Regula la vida de las personas en relación, toma en consideración aspectos internos de la vida estrictamente individual de las personas, pero en vista de alguna interferencia intersubjetiva de conductas. Debe provenir de una fuente idónea, es decir, el ordenamiento jurídico establece las formas de elaboración de la ley, las fuentes formales de producción, y solo cuando llenan los requisitos es que se hace obligatoria la ley.